¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Como tal vamos a seguir viendo cálculo de materiales. En esta clase pues más que todo voy a definir el cálculo de madera, el cálculo de lámina y pues digamos que la solución para este ejercicio, ¿verdad? Porque sé que se quedaron con dudas. Entonces miremos, pues solo le voy a subir volumen, ahí está. Ok, entonces ¿qué es el cálculo de madera? Me comentaban que creo que ya lo habían visto, entonces digamos que lo voy a pasar un poco rápido y no tan detallado porque creo que ya lo trabajaron el año pasado, ¿verdad? Entonces, ¿para qué trabajamos esto? Entonces, pero simplemente el cálculo de madera, al menos el con el que se maneja este documento y el libro como tal, es por medio de la unidad del pie tabla, que es lo que se menciona aquí, el pie tabla, y con la misma unidad se cuantifica utilizando, y bueno, se cuantifica con la fórmula que dice acá, A por B por C dividido 12. Pero ¿qué es A, qué es B y qué es C? Miren, pues A sería ancho, bueno, no importa el orden de los factores porque es una multiplicación, entonces podemos decir de que A podría ser el ancho o bueno, dependiendo de donde vean esta tabla pues cambia, ¿verdad? Pero si yo lo veo acá, déjenme voy a activar como tal el cursor este porque si no, no explicamos. Ahí está. Va. Entonces por ejemplo que A sea de acá para acá, o sea como tal esto, el ancho, que B sea, si quieren verlo así, la altura del detalle. ¿Y qué sería C? C sería como tal la profundidad, ya como tal dándole un volumen de este objeto. ¿Sí? Entonces ahí se acuerdan de que todo esto es un objeto en tres dimensiones. Entonces se podría decir que como tal la unidad de pie tabla es una unidad de volumen, siempre de volumen pero de madera, ¿verdad? Lo que sí es de que recuerdo que unos alumnos una vez me preguntaron de que, pero si yo voy digamos al aserradero o a donde vendan madera, pues en la carpintería, lo que sea, y voy a preguntar por madera, no me van a, bueno, en las comunes, en los pueblos, si quieren verlo así, no me van a decir a cuánto está el pie tabla, ¿verdad? Para que yo cuantifique esto. Y la verdad es que tienen un poco de razón, porque no es que se utilice siempre, ¿verdad? Pero a fin de cuentas lo que trata el cálculo de materiales también es de que usted agilice la mente. Entonces, así como agiliza su mente en matemática, también lo va a agilizar con esto. Entonces, que usted lo vaya a utilizar así, seguro, seguro, probablemente no. Tal vez lo llegue a utilizar una que otra vez, pero es que también depende, ¿verdad? Porque miren, si los aserraderos trabajaran con una unidad así y todas las personas tuvieran que saber esto, todas las personas tuvieran que saber qué es un pie tabla y cómo se maneja, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo le van a decir al señor de la madera cuánta madera quieren? Eso para un trabajo sencillo, por ejemplo, desde unos chamacos que quieren hacer, yo que sé, un tablero, entonces ellos pues mucho menos, ¿verdad? ¿Para qué van a necesitar saber eso? Y simplemente para ir a indicarle al aserradero cuánta madera quieren o al menos de qué dimensiones quieren sí, de qué dimensiones quieren la madera para ver qué precio va a tener X, Y trabajo que ellos vayan a realizar, hasta cualquier persona que quiera hacer un submueble sencillo para una cosa bien sencilla. Ustedes entonces, como tal, el pie tabla, así hay lugares donde lo comercializan, pero es poco, ¿verdad? Lo común sería de que usted vaya al aserradero y le digan el tablón de tal por tal mide, bueno, tiene tal precio, ¿verdad? El paral de tal por tal tiene tal precio. Y así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si buscamos nosotros aquí madera por pie tabla, vamos a ver qué tantas opciones nos dan, porque sí hay algunas, pero no es de que se nos vaya a llenar el buscador con esa unidad, ¿verdad? Y no es pie tabla, ¿verdad? Es pie tablar. Sí, ahí siempre se come en la R.
Entonces, bueno, la unidad volumétrica, miren, aquí tenemos el concepto, ¿verdad? Dice la unidad volumétrica, que era lo que les decía, como tal es una unidad de volumen, eh, más utilizada para medir la cantidad de madera, es igual a un pie, 12 pulgadas por un pie, 12 pulgadas por una pulgada, ¿verdad? De espesor, pero eso no importa. Así que 144 pulgadas cúbicas de madera equivalen a un pie tabla, mide largo, ancho y grueso en pulgadas. Pero como tal, si se dan cuenta, solo hay, vamos a ver, bueno, aquí es que son solo artículos en donde explican qué es el pie tabla, pero no miro ninguna ferretería que diga a cuánto está, ¿verdad? Esta sería más una unidad que ustedes van a utilizar para realizar sus cálculos, pero tuvieran que ir a algún aserradero en el que ustedes pregunten a cuánto tienen de verdad el pie tablar para que entonces ustedes hagan sus costos, ¿verdad? ¿Qué pongo acá? Sería precio de pie tablar Guatemala, le voy a poner. Vamos a ver. Miren, aquí sí lo tenemos, miren, pero esto es el INAV, ¿verdad? Pero el INAV es del Instituto de Bosques, es el también el que regula todo esto de deforestación, de que usted no tale tantos árboles y demás, ¿verdad? Pero si se da cuenta aquí sí dice, este boletín muestra rangos de precios en quetzales por pie tablar de compra de madera en troza puesta en aserradero. Aquí como tal está el boletín de precios forestales, aquí sí hay una página de precios por pie tablar, en venta de madera y demás, ¿verdad? En ferretería EPA sí está esto, aunque no creo que lo vendan por pie tablar, vamos a ver. Luego aquí listados de precios de materiales por la construcción, piano, tarifario, tabla de precios. Esto como tal es una pregunta, aquí, solo que aquí aparezca, si en EPA tiene eso, es de que si hay alguna opción para ver como tal en ferreterías, al menos esa unidad, ¿verdad? Pero en realidad es poco usual que la trabajen. Lo que prefieren ellos es mejor para andar complicándose y que la gente pues tampoco cuantifique eso. Simplemente le dicen, mire, el paral de tal por tal cuesta tanto y ya. El tablón de tanto por tanto cuesta tanto y así. Es mucho más sencillo que decirle, mire usted, cuantifíqueme cuánto tablar va a utilizar, ¿verdad? No, esta no era la página, era esta entonces. Pero sí, más que todo usted vea este ejercicio de cálculo de madera como dos opciones, ¿verdad? Una sería para análisis matemático siempre y el segundo pues para cuantificación de materiales, digamos que más profesionalmente. Pero claro, para eso tuviera que ir a un lugar en donde usted vaya a comprar toda la madera y que le den un precio por pie tablar, ¿verdad? Y que también ellos conozcan eso. Si no, pues tuviera que apuntar a lo común, ¿verdad? De que tanto, regla de tanto por tanto cuesta tanto por tanto, ¿sí? Y sí, miren, esto es lo que les digo, ¿verdad? O sea, miren, esta regla como tal dice pino rústico de una pulgada, ahí se acuerdan que dos palitos son pulgadas, entonces una pulgada por dos pulgadas por 10 y un palito son pies, 10 pies es lo que tiene, cuesta 17.95 y así se van con todos los demás. Entonces eso es lo que les decía, ¿verdad? O sea, así es como se comercializa como tal la madera en Guatemala mayormente. De una vez le dan las medidas y el precio, ¿verdad? No ve en ningún lado por usted por acá que diga pie tablar a algo, ¿verdad? Pero sí hay lugares que sí al menos manejan ese sistema, no oficialmente, sino como secundario, ¿verdad? Por si llega alguien a preguntar eso. Entonces, pues si algún día necesita este recurso, para eso lo va a aprender. Y también por si, bueno, como le digo, lo que tuviera que hacer ahí sería ir a alguna ferretería, algún aserradero, una carpintería, algo, y usted directamente pregunta qué precio tiene el pie tablar. Y bueno, si ellos no saben,
pues usted tal vez le trata de explicar un poco a fin de que le entiendan. Y bueno, si ellos le pueden dar un precio, pues qué bien, yo creo que resulta un poco más fácil hacer sus cálculos para usted. Y ahora si no, pues ni modo, ¿verdad? A lo rústico, tuviera que anotar regla por regla, paral por paral, o sea, si cambia de dimensiones, ¿verdad? Entonces yo creo que sería un poco más tedioso. Pero bueno, toda la fórmula pues simple, ¿verdad? Ancho por altura por profundidad. Es como calcular un volumen, pero dividirlo dentro de 12, que era lo de la explicación de 12 pulgadas y demás que daba ahí en internet, ¿verdad? Entonces por eso es de que es ancho por alto por profundidad dividido 12. Esa es la fórmula para el cálculo de madera. Entonces pues tenemos un ejemplo sencillo, ¿verdad? Dice el pie tabla de madera de pino vale 4.50, que esto es lo que les digo, ¿verdad? O sea, uno va a preguntar cuánto cuesta el pie tabla de madera. Y bueno, de qué madera también, ¿verdad? Porque aquí una vez especifica que madera de pino, que no es lo mismo trabajar con madera de pino que con otro tipo de madera, ¿verdad? Entonces hay maderas más costosas, hay maderas más sencillas, hablando en términos económicos, siempre, siempre, ¿verdad? Bueno, entonces dice el pie tabla de madera de pino vale 4.50. ¿Cuánto nos costarán dos parales de 4 pulgadas por 4 pulgadas por 8 pies? Y una tabla de 1 pulgada por 12 pulgadas por 8 pies. Entonces dice la operación para los parales. Esto es simplemente, es bien básico la verdad lo que tienen que hacer. Es simplemente multiplicar las dimensiones, o sea, cuánto mide cada lado. Por ejemplo, para este ejercicio que nos menciona aquí, es multiplicar 4 por 4 por 8. Y ese dato dividirlo dentro de 12, que es lo de la fórmula, ¿verdad? Y luego dice por 2, pero ¿por qué dice por 2? Porque el enunciado nos dice, entonces hay que leer siempre bien el enunciado, ¿verdad? Ustedes dicen, ¿cuánto nos costarán dos parales? ¿Ok? Por eso es este 2 de acá. Entonces vamos a verificar porque a veces se confunden en el documento. Entonces verificando que sí es el resultado 10.66 21.31, sí, está en el resultado 21.33 pie tablar. Esto si quieren verlo así sería la unidad de volumen de madera. ¿Y cuánto cuesta cada pie tabla? 4.50, que era lo que nos decía el enunciado. O en la vida real pues uno iría a preguntar ese dato, ¿ok? Entonces teniendo la unidad de volumen por el precio tendríamos el resultado total. En este caso sería 4.50, que es lo que nos dice el enunciado. Eso pues es un dato nomás de ejemplo. En realidad ya no ha de costar 4.50 porque pues todo sube, ¿verdad? Rara la cosa que baje, ¿verdad? Entonces sería 21.33 por 4.50 y nos da 95. Sí, pues se aproxima, entonces 95.99 quetzales, ¿verdad? Porque recuérdense que como es nuestra moneda y casi que cualquier moneda que tenemos en el mundo, no tenemos más de dos cifras decimales, ¿verdad? Entonces sería ilógico que usted me ponga aquí 95.985, porque ya yo entiendo que las primeras dos unidades son como tal los centavos, pero ¿y la tercera unidad qué sería, verdad? No hay milicentavos. Entonces, como tal, simplemente cuando es efectivo, cuando es dinero, ya sea quetzales u otra unidad, hay que trabajar solamente con dos decimales, ¿verdad? Va. Luego tenemos otra operación que dice la operación de tabla, porque es lo que luego nos menciona aquí, ¿verdad? Y una tabla, solo una, de 1 por 12 por 8. Entonces se multiplica 1 por 12 por 8, 1 por 12 por 8 y se divide dentro de 12. Que eso nos da 8, ¿verdad? Porque 12 dividido 12 se cancela y 1 por 8, 8 y ahí queda. Entonces 8 pie tablas por 4.50 nos da 36 quetzales como tal. Entonces sería 4.5 por 8, solo para verificar, y sí, justamente 36 quetzales exactos. Entonces, ¿cuál sería el costo de estos dos parales y de una tabla? Pues serían esto, o sea, 95.99 más esto, ¿verdad? Y pues nos da como tal esto, 131.99 quetzales.
porque sería nuestra unidad. Al menos si ustedes lo hacen por acá en Guatemala, ¿verdad? Entonces eso sería todo con lo de la madera. Simplemente, digamos, le van a dar las unidades de madera, o si no, pues en todo caso, usted sabría qué, digamos, madera de qué dimensiones son las que necesita. Entonces simplemente multiplica esas tres dimensiones, las divide dentro de 12 y las multiplica por el precio de cada pie tabla. Precio que debería de preguntar, ¿verdad? Entonces esos serían los pasos para el cálculo de madera, lo cual es sencillo. Luego tenemos como tal cálculo de lámina, que esto era un poco más en lo que nos deberíamos centrar, ¿verdad? Lo vimos un poco apresurado, pero bueno, simplemente leyendo lo dice las láminas galvanizadas. ¿Por qué galvanizadas? Porque como tal no hay hierro, sino, o sea, hay hierro y lo recubren, o sea, lo galvanizan con otros metales con tal de que esto pues no se oxide con facilidad, ¿verdad? Porque las láminas, o sea, ustedes van a decir, sí, sí he visto láminas oxidadas, sí, pero no se oxidan de un día para otro, ¿verdad? Lleva bastante tiempo para que se oxiden, o sea, sí tienen bastante tiempo de vida útil. Entonces dice, las láminas galvanizadas las venden en diferentes longitudes. Las hay de 5, de 7, de 8, de 9, de 10, de 12 y 14. Y puede que tal vez hoy en día ya haya alguna otra medida que ahí no se mencione. Entonces por eso siempre debe de preguntar. De recomendación siempre vayan a las ferreterías a preguntar sobre materiales porque si no uno no conoce, ¿verdad? Y bueno, también ir a preguntar de vez en cuando porque puede que vaya hoy y me actualice hoy y sepa todos los materiales del mercado, pero ya mañana a una empresa se le ocurrió sacar otro producto y ese ya no lo voy a conocer. Entonces tengan eso en cuenta, ¿verdad? Que siempre tienen que estar actualizados porque pues este mundo de construcción siempre se actualiza. Entonces tienen que estar siempre al pendiente, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Y bueno, hay anchos de 61, 81 centímetros. Igual como les digo, puede haber otro hoy en día. Pero al menos estos son los con los que vamos a trabajar los ejercicios de 61 centímetros o de 81. Vamos a trabajar con el de 81 porque ese fue el que ustedes me mencionaron. Entonces dice, también se venden según su calibre y el costo por pie es de, y bueno, este precio seguramente ya no es. Eso también lo tuvieran que preguntar, qué precio tiene por pie. Pero dice acá que se venden según su calibre. ¿Qué es según su calibre? El grosor o la chapa metálica con la que estén hechos. Si es muy delgado, pues obviamente va a ser mucho más barato que una lámina muy gruesa y muy resistente, ¿verdad? Y bueno, dice un ejemplo. Esto no me acuerdo si ya lo habíamos hecho. Bueno, pero lo vamos a leer igual. Dice, se necesita cubrir un ambiente de 2 metros de ancho por 3,50 de largo. 2 por 3,50. Déjenme ver, aquí tengo uno, pero no me acuerdo si es justamente este. Ah, no, este es de 5 por 9. Bueno, hagámoslo con este, ¿verdad? Hagámoslo con este. Mira, pues aquí tengo un terreno. Entonces se lo repito, de 5 por 9. Entonces lo vamos a ver así para que se entienda un poco más. Entonces tengo de 5 a 9, pero esto es para techar como tal una vivienda. Luego lo que ustedes tienen en su parcel es para hacer una bodega, digamos que completamente de lámina, tanto techos, paredes y demás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, eh, ¿qué les diría yo? Esta lámina está mal hecha, ok, es simplemente para ejemplo, en realidad no está bien hecha, pero mide justamente 81 centímetros, ¿sí? Entonces, justamente es la que ustedes me solicitaron y con esa vamos a trabajar. Entonces, miren, ¿cuántas láminas necesitamos? Otra cosa, ¿verdad? Si el tramo es muy grande y por ejemplo acá la lámina, esta sí ya no me acuerdo exactamente qué medida tiene, porque se recuerdan que el largo de la lámina son en pies, ¿verdad? Pero déjenme ver porque la verdad que no me acuerdo qué medida tiene esta lámina. Tiene 4.27. 4.27 es de 14 pies, ¿ok?
¿Cómo sabemos que es de 14 pies? Porque hice 4.27 dividido el factor de conversión a pies, 0.3048. Entonces pues con eso simplemente llego a 14 y tiene un poco de decimales, pero es porque no agarré un dato exacto como tal. Entonces tenemos 14 pies. Y bueno, si tenemos una distancia mayor, bueno, tenemos una distancia así bien mayor, pues simplemente siempre hay que trabajar con esto, ¿verdad? Ya sea si le quieren llamar costaneras o simplemente reglas de madera, ¿verdad? Entonces pues estas deberían de ir cada cuánto, ¿verdad? Aquí simplemente voy a colocar una en donde se supone que finaliza la lámina para que se entienda de que esta no queda volando en el aire, ¿verdad? Pero en realidad en la lámina debe ir tal vez unas dos más acá en medio. ¿Para qué? Para que simplemente se sostenga la lámina y tengamos donde clavarla, ¿verdad? Porque si solo le colocamos como está acá, un soporte acá y un soporte acá, bueno, primero hay que clavarlo, ¿verdad? Hay que buscar dónde clavarlo. Por ejemplo, que si logramos clavarlo acá en la pared, aunque quedaría muy débil, la verdad. Y de este otro lado, clavado en esta costanera. ¿Qué es lo que sucede? Que si viene un fuerte aire, se va a pasar llevando esta lámina como tal, ¿verdad? Entonces deben de tener eso bien claro. Debemos de colocar, digamos que a más medidas, ¿verdad? Por ejemplo, otra más o menos por acá y otra un poco por acá, ¿verdad? Dependiendo también cómo se ve en la vida real y qué tan resistente o en qué lugar estamos trabajando, sería un poco accesible o si no, pues hasta colocar más, ¿verdad? Pero como ejemplo simplemente les voy a colocar una por acá para que no me digan que está volando la lámina, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, recuerden, el terreno era de 5 por 9 si no estoy mal. Entonces, ¿cuántas láminas necesitamos para techar esto? Solamente de acá para acá, ¿verdad? Miren, pues sería como tal, lo que habíamos visto sería medir el largo total que tenemos, en este caso serían 5 metros, dividido el ancho de la lámina. Entonces, miren, los cálculos solo los voy a mencionar y los voy a estar haciendo en mi calculadora física, porque si no voy a saturar mucho la pantalla, ¿verdad? Entonces serían como tal 5 metros dividido 0.81, 0.81, que es la medida de la lámina. No mide 81, mide 0.81 porque tenemos que concordar todas las unidades, ¿verdad? Si la unidad de largo de la vivienda la estamos dando en metros, también en metros tiene que estar el ancho de la lámina. Entonces 5 dividido 0.81 y el resultado 6.1728, ¿verdad? ¿Qué significa eso? 6 láminas y un poco, bueno, el 17% de una séptima lámina. Pero ¿qué pasa? Habíamos hablado de los traslapes, ¿verdad? Porque si nosotros simplemente colocamos esto así, ya, por ejemplo, voy a venir y voy a copiar esta lámina de acá para acá, que era donde se supone que estaba el final, y la voy a multiplicar por 7. Ahí está. Va, entonces por ejemplo aquí, miren cuántas láminas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un poquito de la siguiente, que es eso del 17%. Si solo lo hacemos así, por ejemplo, para ver eso del punto 17, o sea, aquí me quedó punto 1728, entonces sería como un porcentaje, ¿verdad? Entonces para ver el dato exacto y vamos a ver si es concorde esto, tienes que agarrar más la medida ahí de la lámina, sería punto 81 por punto 1728 y el resultado dice que son, bueno, casi 14 centímetros. Yo estoy seguro que sí, ¿verdad? Ustedes, entonces de acá para acá deben de haber 14 centímetros y justamente 14 centímetros, que es el 17% de la siguiente lámina, ¿verdad? Aquí me pasé una, esta no. Entonces, miren, eso sería aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 17% de la séptima. Pero la lámina como tal en la vida real no así, ¿verdad? Sino que lleva lo de los traslapes que habíamos visto. O sea, esta lámina viene encima de la otra, se coloca encima de la otra para que pues tenga donde
donde clavarse, y aparte para que no salgan volando todas y demás, ¿verdad? O sea, va una lámina encima de la otra. Aquí pues creo que en ese gráfico no queda muy bien, entonces voy a buscar algo acá un poco más interesante, porque si está, capaz hay alguien que sí no me comprende, ¿verdad? Lámina canalada, porque si no, canalada, si no internet no la reconoce, dice que no existe. Espero hayan podido avanzar con la evaluación un poco, porque sí me tardé un poco con la grabación, pero la verdad si no pues se les doy más tiempo y ya, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a ver. Una esperanza y si me carga aquí. Bueno, miren, esta lámina como tal no sería, ¿verdad? Porque esta ya es un poco más resistente, está igual. Por la forma, la lámina con la que estamos trabajando es, digamos que esta. Una lámina común, ¿verdad? Para una vivienda común también. Que no hay ningún techo donde se coloque una sobre otra. Ay, Dios. Pues creo que no hay, pero a fin de cuentas lo que es simplemente es colocar una lámina a la par de la otra. Y pues se va traslapando de poco en poco, ¿verdad? No, ustedes, qué mal internet porque no hay. Pero bueno, eso sería, ¿verdad? Entonces simplemente sería una lámina encima de la otra, pero bueno, ahí los compañeros dijeron de que vamos a trabajar con eh, dos canales, van a ser los que vamos a traslapar, ¿ok? ¿Por qué digo que los compañeros? Porque puede ser uno, aunque sería muy arriesgado, porque puede que se desprenda y aparte que filtre agua, ¿verdad? Entonces puede ser muy arriesgado. Por si llegan a verlo, porque bueno, si no van a decir, ay, no, que no se puede. O sea, sí puede llegar a hacerse, pero creo que es arriesgarse mucho, ¿verdad? ¿Y para qué? Si simplemente es poner una curva más que nos vamos a comer de la lámina. Y puede ser más, pero al menos de que estuviésemos en un terreno así de que hubiese demasiado viento, ¿verdad? Demasiado viento, porque por ejemplo aquí en la Alameda, no sé si hayan visto, pero hace tal vez unos 3 meses más o menos, tal vez un poco más, sí, tal vez un poco más, pero creo que sí fue el año pasado, salió volando una lámina, ¿verdad? ¿Y por qué razones? Pues ni idea, ¿verdad? Primero el viento, había mucho viento bueno, en ese tiempo, hubieron como 2 semanas que hubo bastante viento, entonces pues ocasionó de que la lámina saliera volando. Y otro caso de que pues o no estaba bien clavada o hasta se desprendió como tal eso, ya estaba muy vieja o sea, lo hicieron hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces pues con el tiempo todo se va arruinando. Entonces puede ser una opción de esas, ¿verdad? Entonces, digamos que si nosotros ya supiéramos que nuestra vivienda está en un terreno donde hay muchísimo viento, mejor para asegurarla, tal vez sí sería mejor o lo ideal que traslaparan hasta tres, ¿verdad? Pero dependiendo la ocasión y para qué se va a utilizar también. Pero lo común sí son dos canalitos. Canalitos me refiero a esto, ¿eh? Canal, aquí hay otro canal, ¿sí? Ok, entonces dos canalitos de esos son los que vamos a traslapar. Yo que me acuerde, cada canalito mide aproximadamente 3 pulgadas. O sea, entre pico, aquí está esta esquina de acá, esta esquina,
y pico, esta otra esquina de acá, hay 3 pulgadas. Pero eso pues es lo que yo me acuerdo, ¿verdad? Pero ustedes pues simplemente pueden, para verificar eso, tuviéramos que tener una lámina y medirla, ¿verdad? Yo me acuerdo de eso porque recuerdo que vi un dato de la ferretería Faxa y eso decía que entre pico y pico de lámina habían 3 pulgadas. Pero puede ser que solo esa lámina que yo vi, puede ser que otra lámina sea un poco más ondulada, por ende cada curva esté un poco más separada y más prolongada, y entonces ya no sean 3 pulgadas, sino que sea un poco más, un poco menos, ¿verdad? Pero vamos a hacer de ejemplo práctico con 3 pulgadas. Entonces por dos canalitos que vamos a traslapar, le vamos a colocar dos canalitos de una lámina encima de otros dos canalitos de la otra lámina, para que tengan mayor agarre, si quieren verlo así. Son 6 pulgadas, ¿verdad? Pero 6 pulgadas en centímetros, ¿cuánto es? Entonces sería 6 por 0.0254. Ese es el factor para convertir pulgadas a centímetros, que serían 2 centímetros con 54 milímetros, ¿verdad? Y damos eso y el resultado son 15 centímetros con 24, ¿ok? Entonces, como tal, sería correr eso, ¿verdad? Entonces yo voy a seleccionar todas las láminas aquí, 2, 3, 4, 5 y 6, y voy a correr todas esa distancia. Las distancias las pueden ver aquí abajo están mis distancias, ¿ok? Entonces voy a correr como tal todas las láminas menos la primera, punto 1524, que es el resultado de las 6 pulgadas, ¿ok? Entonces ya traslapé aquí esta primera lámina y esta segunda. Aquí pues como está mal modelado, les dije, solamente es para ejemplo, obviamente no va a quedar así, ¿verdad? Sino que quedaría exactamente un canalito encima del otro. Va, entonces hicimos eso ahí. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahora ya no selecciono dos y voy a correr estas dos, lo mismo, punto 1524. Luego lo mismo, 1, 2, 3, 4, ya no selecciono las primeras tres, y lo mismo, ahora ustedes las voy a correr, punto 1524. Luego lo mismo, pero ya solo es 1, 2, 3, y acá para acá, punto 1524. Luego ya solo las últimas dos, de acá para acá, punto 1524. Y por último ya solo la última que resta, ¿verdad? Y sería punto 1524. Y entonces miren qué pasó. Se fue corriendo todo a fin de cuenta de que ahora nos falta lámina, porque aquí nos va a entrar agua, claro, nos van a entrar animales, los ratones, lo que ustedes quieran, ahí nos va a entrar, ¿verdad? Entonces eso hay que taparlo. Y entonces, ¿por qué no nos había dado ese resultado? Por eso hay que tener en cuenta eso de los traslapes, ¿verdad? Entonces póngale, recuérdense que el resultado inicial era 5 dividido 0.81, que daba 6.17 y más decimales, ¿verdad? Pero a eso hay que sumarle lo de los traslapes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos esta distancia, ¿verdad? Y para ver lo de los traslapes sería, la distancia en centímetros era 0.1524. Y bueno, ya les había comentado de que siempre vamos a tener un traslape menos de la cantidad de láminas que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí en 6.17 nosotros vamos a utilizar 7 láminas. ¿Por qué? 6 láminas enteras y una parte de la séptima lámina. Entonces vamos a utilizar 7 láminas. Por ende nosotros vamos a utilizar 6 traslapes, o sea, uno menos, ¿verdad? Vamos a ver, si no pues se los anoto por acá. 7 láminas, 6 traslapes, ¿sí? 7 láminas y 6 traslapes. Siempre un traslape menos de la cantidad de láminas. Pero a esto de la cantidad de láminas hay que sumarle lo de los traslapes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Digamos que vamos a trabajar un poco en longitudes, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, si son punto 1524, que es lo que mide cada traslape, o sea, lo de las 6 pulgadas, vamos a multiplicar por la cantidad de traslapes, que son 6. Entonces, por 6 traslapes, y nos da un resultado de 0.9144. ¿Ok? Entonces, esta longitud, ¿qué les digo yo? Tuviéramos que dividirla dentro de la cantidad de láminas, dentro del ancho de lámina que diga. Entonces, por ejemplo, aquí nos quedó 0.9144. Hay que dividirlo dentro de el ancho de la lámina, 0.81. Entonces nos queda 1.128. ¿sí? Entonces, miren, pues antes teníamos 6.17. ¿Qué unidad o qué es eso? 6.17 láminas. Luego en traslaps llegamos a tener 0.9144. ¿Qué unidad es eso? Eso es longitud. Entonces serían metros, ¿verdad? Tenemos eso. Entonces luego ese 0.9144 de metros lo pasamos a láminas. ¿Cómo lo pasamos? Dividiéndolo dentro de 0.81, que es el ancho de láminas. Entonces el resultado, voy a darle otro enter acá, adiós. Ya no puedo, bueno, vamos a editar acá. El resultado de esa división es 1.12. 1.12. Voy a trabajar solo voy a trabajar con dos decimales. Entonces voy a aproximar 1.13 sería, pero ¿qué es esto de 1.13? Estos son láminas. 1.13 láminas. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Sumar la cantidad de láminas que teníamos antes, que son 6.17, sumarle la cantidad de láminas que tenemos ahora. ¿Y cuánto se supone que tenemos de total? Que sería esto más 6.17. Y nos queda 7.30, digamos, por aproximar. Al menos a mí, que no desperdicié decimales, 7.30 me queda. ¿Y esto qué serían? 7.30 láminas. Pero entonces miren, a la hora de tener esto de 7.30 láminas ya todo cambia. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cuántas láminas vamos a utilizar? ¿Cuántas tenemos que comprar en la ferretería? Tenemos que comprar 8 láminas. Voy a poner aquí, comprar 8 láminas. Porque vamos a utilizar 7 enteras y un 30% de la siguiente lámina. Entonces, si compramos 8 láminas, ¿cuántos traslapes vamos a tener? Vamos a tener 7 traslapes, ¿verdad? Porque siempre dije que es uno menos. 7 traslapes. Y nosotros aquí en los 0.9144 metros que nos dio la longitud que nos iba a robar, digamos, cada traslape, porque eran 6, entonces nos hace falta un traslape como tal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sumar otro traslape, ¿verdad ustedes? Entonces, miren, pues comprar 8 láminas, está fijo. Vamos a tener 7 traslapes. Pero entonces sería otra vez punto 1524 dividido 0.81. ¿Por qué solo punto 1524? Porque solo es un traslape. Entonces vamos a pasar un traslape a láminas. ¿Cuánto es? Es 0.19, digamos. 0.19. ¿Qué es esto? Láminas de un traslape. Entonces voy a dejar esto por acá. Me voy a pasar acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Sumarle eso de los 0.19 láminas al último dato de láminas que teníamos. ¿Cuál era? El de 7.30. Entonces sería 7.30 más 0.19 son 7.49. ¿Y esto qué son? Láminas. ¿Okay? Y bueno, entonces, teniendo este dato de 7.49 láminas, llegamos a la conclusión.
¿Por qué? Digamos que podrían hacer este mismo método de cuantificar hasta que lleguen al final. ¿Cómo saben cuando ya llegaron al final? Cuando ya tienen cantidad de láminas y un traslape menos cuantificado dentro de su cantidad de láminas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿cuántas láminas vamos a comprar? 8 láminas, ¿verdad? Porque vamos a comprar 7, o sea, vamos a utilizar 7 completas y .50 de la siguiente lámina. Bueno, .49 de la siguiente lámina. Y si tenemos 8 láminas, tenemos 7 traslapes, porque siempre es uno menos de la cantidad de láminas. Entonces, si tenemos 7 traslapes acá, ya los contamos. ¿Se recuerdan? Al principio contamos 6 traslapes y era esto, ¿verdad? Y eso ya se lo habíamos sumado a láminas y era 730. Nos faltaba un traslape, que era lo de 0.19, y acá ya se lo sumamos. Entonces 7 traslapes ya están contados dentro de los 7.49. Entonces este es nuestro resultado final, ¿ok? Porque ahí ya se cumplió la regla. Compramos 8 láminas, vamos a utilizar 7 completas y digamos que sin 49% de la siguiente, y vamos a utilizar como tal 7 traslapes. Eso parte teórica. Ahora miremos si como tal eso se cumple. Miren, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 láminas. Entonces aquí justamente vamos que 7 enteras es lo que vamos a utilizar. Ahí está claro, ¿verdad? Pero nos hace falta una. Entonces la voy a colocar de acá. La voy a colocar al mismo borde. Que solo se mueve al .81. O sea, aquí no hay traslape todavía. Entonces esta octava lámina ahora la voy a correr .1524 para que tengamos lo de traslapes. .1524. Y bueno, según el cálculo que hicimos de esta última lámina, vamos a utilizar el 49%. ¿Cuánto es el 49%? Sería .81, porque es el ancho de la lámina, por .49, o sea, por el 49%. Y dice que vamos a utilizar como tal 0.3969, 0. Digamos que 40 centímetros, ¿sí? 40 centímetros es lo que vamos a utilizar de esta lámina. Miremos si es verdad. Hasta acá está la lámina, porque aquí ya traslapé. Entonces desde acá hasta acá, entonces ahí nos está midiendo de acá, ahí está, de acá hasta acá, ¿cuánto hay? 0.40, ¿ok? Que es justamente lo que acabamos de hablar. Entonces ahí estaría. Y bueno, ¿qué pasa con esta última lámina? Pues ya se corta, ¿verdad? Entonces ese sería el método para cuantificar láminas. De ahí pues simplemente sería venir y otra vez seleccionar todas las láminas. Y como tal, voy a copiar acá de la esquinita. Hasta acá atrás, ¿verdad? Más o menos. A ver si logro que case. Yo creo que ahí está. Sí, yo creo que hay caso. Va. Y luego teniendo eso, pues simplemente sería de venir y todas esas láminas duplicarlas, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas de tapar esto. Y simplemente se corre. ¿Cuánto corremos? Pues diferentes personas lo corren a diferentes medidas. Pero lo que tienen que tener claro es que sea más o menos el área para clavar. Entonces creo que unos 20 centímetros, esto sería mucho. Sí, pongámosle 20 centímetros más o menos, ¿verdad? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, dependiendo del área en el que estemos trabajando. Entonces me voy a correr .20. Y aquí ya me corrí.
Entonces mis láminas estas deberían, o sea, en la vida real van a quedar estas encima de las otras, ¿verdad? Y entonces ya techaríamos toda nuestra área, pero todavía nos falta un poquito. Entonces miren, la parte difícil es cuantificar las láminas en este sentido, donde están los canalitos de aquí para allá. Esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque en este otro sentido, lo único que tuviéramos que hacer sería tomar como tal esto, 9 metros. 9 metros dividido otra vez dentro de la longitud de cada lámina, que eran 14 pies. Que eran en metros, ¿cuánto es? Eran 14 o 0.3048. Va. Son 2 metros 10. 2 metros 10 mide esto. A ver si lo hice bien. No, aquí creo que en algo me confundí. Más o menos ahí lo voy a agarrar. Ay Dios. Me voy del otro lado. Como tenemos las curvas ahí, es un poco más costoso medir. Va. Pero por ejemplo aquí que sí tenemos la lámina terminada y justamente tenemos esta parte plana, pues con eso nos guiamos. Y ya me voy hasta acá. Sería a 4.27. Entonces sería 9 metros, que es lo que mide la vivienda, de ejemplo. 9 dividido 4.27, que eran 14 pies, si no estoy mal. Entonces, como tal, el resultado son 2.10. Entonces sí, ese era el resultado que me había dado. 2.10. ¿2.10 qué? ¿Qué son 2.10? 2.10 metros, 2.10 qué? 2. Bueno, 11 porque la aproximamos. 2.11 son láminas. 2.11 láminas, pero en el otro sentido, en este sentido. Entonces son una, o sea, una en este sentido, segunda lámina. Y ese punto 11 significa el 11% de la tercera lámina que iría acá, ¿verdad? Eso, bueno, dependiendo cómo lo estemos trabajando, podemos comprar esta un poco más grande, en vez de que no fuese de 14 pies. Miremos qué longitud más grande hay, y si no, pues buscar la manera de tapar acá, ¿verdad? Pero es hacer lo mismo, ¿verdad? Ver la cantidad de láminas que se va a tener, luego ver que, por ejemplo, acá son 2.11, entonces vamos a utilizar 3 láminas. Por ejemplo, aquí ya tengo 1, 2 y 3. Se tienen que tener 2 traslapes. ¿Dónde vamos a tener los traslapes? Uno acá y el otro acá, ¿verdad? O sea, esto como tal debería estar más o menos así. Entonces voy a tener un traslape aquí, voy a tener otro traslape aquí, ¿sí? Entonces es hacer lo mismo, ¿verdad? Luego ver qué longitud es la que voy a traslapar. Aquí ya no me guío con 6 pies, sino más o menos unos 20 centímetros, tal vez 30, dependiendo cómo se trabaje, ¿verdad? Y qué tan seguro queremos que quede. 20 a 30, tal vez pueden ser hasta 15 o un poco menos, con tal de que nos quede esta longitud, ¿ok? Y bueno, es hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? Ustedes, el mismo procedimiento que hicimos en el ancho. Bueno, eso sería simplemente si queremos cubrir el área a la orilla, hacia el borde, que quede perfecto. Porque en la vida real pues todavía hay que sumarle un poquito de, bueno, se podría decir que voladizo, o sea que la lámina como tal quede un poco salida. ¿Y eso para qué? Para que cuando llueva el agua venga y caiga hasta acá, porque si lo dejamos justo como acá, pegado al muro, esa pared va a agarrar una humedad increíble, ¿verdad? Entonces hay que pensar. Entonces siempre la lámina se deja un poco desprendida de la pared para que el agua caiga por acá. Y del hilo se colocaría un canal y demás, ¿verdad? Bueno, eso sería para láminas. Bueno, yo creo que solo eso sería, ¿verdad, jóvenes? Si no, pues luego que vean la clase me comentan en persona, en la clase presencial,
y hablamos de esto, ¿verdad? Porque sí, yo creo que sería lo último, ¿ok? No se me ocurre otra cosa para mencionarles. Entonces hacer lo mismo tanto en ancho como en largo. Llegamos a la cantidad de láminas exactas que queremos, ¿sí? Por ejemplo acá 2.11 vamos a utilizar 3 láminas y vamos a utilizar 2 traslapes. Solo hay que sumarle 2 traslapes. Y ahí sí, con eso muere a ustedes. Ahí sí con eso muere, ya no hay más problema. Y bueno, eso sería. Y si queremos, como les digo, podemos trabajar láminas de diferente longitud, ¿verdad? Por ejemplo, acá ya lo resolvimos que todas fueran de 0.81 centímetros, entonces no hay ningún problema. Pero por ejemplo, esta es de 14 pies. Podríamos colocar otra más pequeña acá con tal de que nos llegue a la mitad y luego colocar una tercera para que nos case, digamos que mejor, ¿verdad? Entonces eso también se podría hacer, ir jugando con los tamaños de láminas a fin de que se gaste menos en la vida real. Porque claro, una lámina de longitud menor va a costar menos, ¿verdad? Entonces, pues en vez de desperdiciar todo el material de la otra, porque miren, si acá colocamos una tercera lámina, aquí se va a desperdiciar un montón de lámina, ¿verdad? Entonces, en vez de trabajar con láminas de 14 pies, habría que trabajar con láminas más pequeñas. También podrían ser 3 hiladas de láminas, o sea, una, dos y tercera, pero que no fuesen de 14 pies, sino por ejemplo de unos 10 8 algo así, con tal de que las láminas nos queden, digamos que cabal o un poquito más, pero a fin de cuentas que no se desperdicie tanto material, porque si no todo eso es pérdida, ¿verdad ustedes? Vale, entonces eso sería con el cálculo de lámina, que es justamente lo del ejemplo acá. Entonces pues recuerden que esto lo tienen en las guías, entonces lo leen, solo que aquí no tiene como tal, no toma en cuenta lo de los traslapes, ¿verdad? Entonces si no lo hacen con traslapes se van a confundir. ¿Por qué? Porque les va a faltar material en la vida real. Va, luego tenemos esto de trazo y estaqueado. Mira, pues, es proceso de trazo y estaqueado, dice. Se incrustan los puentes al suelo. ¿Qué son los puentes? Los puentes como tal se utilizan para trazar más que todo los ejes de la vivienda a la hora de construir. Por ejemplo, usted lo primero que haría cuando va a o sea, por ejemplo, ya tiene el diseño listo, ya el cliente vino y le dijo ejecute la vivienda, ¿verdad? Entonces usted tiene el terreno probablemente lleno de monte. Lo primero que habría que hacer sería limpiarlo, nivelar el terreno, si es que está muy feo, ¿verdad? Entonces nivelarlo a fin de que sea mucho más fácil trabajar. Va, y luego de eso se tendría como tal que colocar estos puentes. Entonces, ¿qué son los puentes, verdad? Existen dos tipos de puentes. Este tipo puente tipo A, que simplemente lleva esto, y puente tipo B, que es esto. ¿Para qué se utiliza el puente tipo A? Para las esquinas. Y el puente tipo B para cualquier otro lado que no sea esquinas. ¿Para qué nos sirven los puentes como tal? A estos puentes, bueno, o se trabaja con hilos o algo más, pero lo común sería trabajar con un hilo resistente, ¿verdad? Se me fue el nombre ahorita, pero supongamos que es como hilo de cáñamo, más o menos es esto. Ok, con hilo de cáñamo y se colocaría de acá y del otro lado se colocaría otro eje de esto mismo, o sea, como lo que tenemos acá. Este es un puente de tipo A y este es otro puente tipo A. Colocaría yo un hilo de acá hacia acá, otro hilo de acá hacia acá, otro hilo de acá hacia acá y otro hilo de acá hacia acá. ¿Y esto para qué? Para trazar la vivienda. Por ejemplo, aquí pues simplemente tenemos esto, ¿verdad? Entonces esto verde en la vida real iría donde va el eje de estos muros. Aquí pues porque solo es un ejemplo para que se entienda, pero en realidad esta línea verde iría acá, adentro de los muros, al eje es en medio del muro, ¿sí? Y de ahí pues ya se comenzaría a guiar como tal el constructor para realizar pues diferentes cosas, ¿verdad? De zanjeos, levantar ya como tal los muros y más cosas, ¿verdad?
Entonces, miren, los puentes nos sirven, bueno, se pueden hacer de madera, que es lo común, y si no, pues hasta se pueden hacer puentes de metal, o sea, de varillas de acero, ¿verdad? Pero pues vamos a trabajar con puentes de madera para que igual hagan uso del cálculo de madera que acabamos de ver. Solo déjenme ver. Ahí está. Va. Entonces, miren, dice proceso, trazo y estaqueado. Entonces, se incrustan los puentes al suelo, o sea, como tal, estas son reglas de madera. Aquí tenemos una, dos, tres reglas de madera. A estas como tal habría que hacerles filo o hacerles punta, como que fuese un lápiz en la parte de abajo. O bueno, no exactamente, ¿verdad? Pero un poco de punta para que como tal penetren en la tierra. Más fácil, ¿verdad? Si no, pues hay que abrir la tierra y colocarlos, pero van a quedar algo movibles de lo que no queremos. Entonces dice, se colocan a nivel horizontal las tablas de los puentes y luego se miden y se trazan los ejes. Y estas se colocan a 1 metro del centro del eje del trazo. Estas se colocan a 1 metro del centro del eje del trazo. O sea, es que aquí está mal dibujado, ¿verdad? Pero eso de 1 metro pues es simplemente práctico. O sea, tampoco, o sea, de que de acá para acá, donde en realidad estaría el puente, porque el puente como tal aquí debería de estar acá. Acá debería estar el puente, ¿sí? Igual acá. El puente debería estar acá más o menos. No, este de aquí abajo me quedó mal. Este de acá abajo no. Sería como el de arriba. Sería, vamos a ver. Ay Dios. Más o menos de acá para acá y de acá para acá. Entonces ahí sí ya colocaría los hilos. Un hilo, bueno, debe estar un poco más pegado, ¿verdad? Sí, debe estar un poco más pegado, solo tomé el horizontal. Entonces para el horizontal sí nos serviría porque agarraríamos de acá y llegaríamos hasta el otro lado donde debería estar como tal el otro puente. Y ahí trazaríamos, bueno, colocaríamos el hilo que luego posteriormente nos serviría para el proceso constructivo, ¿verdad? Ahora en este sentido no, aquí quedó mal, es más corrido, ¿verdad? Es más pegado para acá. Pero dice que usualmente 1 metro más o menos, ¿verdad? Pero no es estrictamente 1 metro. Luego tipos de puentes. El puente tipo seccionado, puente tipo A y puente tipo B, y luego puente tipo corral, o sea, este, por ejemplo, que ya tiene varias hiladas como tal. ¿Por qué? Porque hay varios ejes cercanos, ¿verdad? En cambio, si solo es un eje y el otro está 1 metro, 2 metros, pues mejor trabajar con el puente tipo A y el puente tipo B. Este, al menos que los ejes estén muy cerca, ¿sí? Va, entonces aquí miren, calculan la madera para los puentes. ¿Cómo? Aquí tienen parales. ¿Cuántos parales tenemos? 1, 2 y 3 en la de tipo A. Y en la de tipo B tenemos 1 y 2. Los parales son las reglas que van en el sentido vertical. Estas de acá, estas de acá, esta y esta, ¿sí? Igual ustedes tienen el documento, entonces ahí acercan la vista, le hacen zoom y ahí ven eso. Y luego tenemos reglas horizontales. El puente tipo A tiene 2 y el puente tipo B solamente tiene 1, ¿sí? Da. Entonces aquí calculan la madera, esto si quieren lo realizan, pero es lo mismo que realizamos arriba, ¿verdad? Calculan el pie tablar de madera y ven cuántos pie tabla tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 pie tabla de los parales y otros 12 pie tablas de las tablas, que serían las horizontales. Y bueno, entonces dice que vamos a utilizar 24 pie tablas. Solo nos faltaría ver, bueno, ir al aserradero en el que vamos a comprar la madera y ver qué precio tiene el pie tabla. Entonces pasemos rápido aquí a lo de la evaluación, si no se nos va, ¿verdad? Entonces dice, se da la planta acotada y la sección transversal de un área para bodega y guardianía. Cuantificar la cantidad de lámina que se necesitará para forrar todo el perímetro. O sea, como les decía, todas las paredes son de lámina. Más la división intermedia, o sea, esta pared de acá, la división intermedia es esta pared de acá. Más la división intermedia y la cubierta, o sea, la cubierta sería el techo, ¿verdad? Va.
Entonces miren, láminas de cuánto y cuánto vamos a utilizar. Entonces láminas D dice, ¿qué es lo que nos está pidiendo aquí en láminas D? Como tal, lo que nos está solicitando aquí es láminas de qué longitud, láminas de 9 metros. Bueno, la verdad es que aquí no puedo escribir bien, ¿verdad? Porque no tenemos para... Bueno, si tenemos texto, vamos a ver. No lo he utilizado, así que vamos a probarlo de una vez. Ahí está. Láminas de 9, por ejemplo. Luego acá abajo que sean láminas de 8. Ay Dios. Ahí está. Láminas de 12. Y así se van, ¿verdad? Entonces eso como tal son las longitudes. Creo que está más fácil con esto. Aquí pues simplemente son las longitudes. Longitudes de las láminas. Y luego acá en unidades, pues cuántas láminas de esa longitud van a utilizar, ¿verdad? Bueno, entonces por ejemplo acá hacen lo mismo para trazar la pared de atrás, por ejemplo 350. Tienen que ver 350 dividido dentro del ancho de la lámina que van a utilizar, sería 0.81, y ver cuántas láminas da. Luego ver cuántos traslapes tenemos, hacer la longitud de los traslapes, sumárselo a la cantidad de láminas, o sea, pasar la longitud de traslapes a láminas y luego láminas sumarlo con láminas, ¿verdad? Porque si no, no es válido. Bueno, luego teniendo eso, tenemos como tal el resultado final de la cantidad de láminas. Hacer lo mismo de la parte de aquí adelante. Entonces, por lógicas razones, hay que ver esta sección, ¿verdad? Entonces la lámina de la parte trasera, o sea, esta parte de acá, sería como tal la parte que tenemos. Voy a quitar esto. Ahí está. Ahora sí. Va. Se puso bien sensible el mouse ustedes. Va. La parte, lo que ya les había mencionado en la clase, ¿verdad? La parte de acá atrás. Esto es la parte de atrás. Es esta misma de acá. Entonces, ¿qué láminas voy a utilizar? De 9 pies. Existen de 9 pies. Puede buscar en internet, en una ferretería, y si no, pues nos guiamos del texto que acá tenemos, ¿verdad? Láminas de 5, 7, 8 y 9. Miren, 9. O sea que 9 pies sí hay. Entonces, ¿para qué comprar láminas más grandes o más pequeñas? Hay que comprar láminas de 9 pies. Luego en la parte frontal, aquí dice 8, que sería esto de acá adelante, donde está esta personita. De 8. Hay láminas de 8 pies. Si quieren, buscan en el documento, buscan en internet y hay de 8, ¿verdad? O 8 pies. Entonces lo mismo, compramos láminas de 9 y de 8. Entonces esas dos fijo las vamos a utilizar. Luego acá en esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los laterales, como no sé si se recuerdan, pero en la clase el compañero mencionó que se podían cortar, porque hay, bueno, dependiendo de la pendiente, si es muy pronunciada, pues, o sea, sí hay que cortarla, ¿verdad? Pero si pudieran cazar rectos, aunque no lo creo, pues, o sea, al menos que la pendiente sea muy poquitas, creo que sí sería ideal no cortar las láminas, ¿verdad? O sea, cortarlas, pero solamente horizontalmente, no inclinadas. Pero si no queda de otra, pues se cortan la lámina. Pero lo ideal acá sería de que una parte, o sea, la mitad de las láminas, bueno, la primera si quieren, sería comprarla como tal de 8 pies. Que sería la lámina que iría acá, o sea, iría una lámina acá. Luego esa sería de 8 pies. Luego las demás, entonces le aconsejo que sean de 9 para que luego se corten, ¿verdad? Vamos otra por acá de 9 y como son más grandes se corta, tiene por dónde. Porque si compramos otra de 8 nos va a quedar así. ¿Y qué hacemos con este espacio? Al menos que se vaya a tapar con madera o algo más, pues está bien. Pero el ejercicio dice que se va a forrar de lámina. Entonces debería ser de lámina también. Entonces ya nos pusimos un trabajo extra, ¿verdad? Mejor comprar láminas más grandes. Y luego se van cortando. Entonces esos serían los laterales. El techo sería lo mismo.
Ustedes deciden si las colocan así o así y por qué. Bueno, eso sería con la primera parte. Luego acá en esta tablita dice ejercicio, utilizando la fórmula para el cálculo del pie tabla, lo que vimos arriba, calcule y anote en la siguiente tabla la cuantificación de madera necesaria para la bodega y guardería. Y bueno, aquí no se vayan ustedes a poner a contar cuánta madera tenemos acá en el gráfico, sino que aquí ya no los dicen, aunque sí se ve un poco dudoso, pero hay que guiarse de esto. Entonces dice verticales, o sea, se refiere a estos parales, toda esta madera que va en sentido vertical, todos estos parales de 10 pies, solo que apenas se ve, entonces se acercan bien. Parales de 10 pies, tenemos de longitud 80 y en la sección, o sea, con sección, recuérdense de que nosotros como tal tenemos la madera así, ¿verdad? O sea, tenemos esto, vamos a ver si me sale acá, bueno, tenemos esto y luego esta madera tiene profundidad, ¿sí? Entonces dice de que acá hay 10, ¿verdad? De acá tenemos 10. Pero acá, esto de acá, esta es la sección. O sea, las medidas de la sección son estas que tenemos nosotros justamente acá. ¿Sí? La sección de la tablita. Va. Entonces, sección 4x4 y longitud total es 80. Esta longitud total sería la profundidad que tendría esa madera. Ustedes van a decir, no hay madera que tenga 80 pies de profundidad. No, sino 80 sería ya sumado, ¿verdad? O sea, una vertical más la otra vertical más la otra vertical da 80 pies ya sumado, ¿ok? No es de que vayan a hacer 80 en una sola madera, ¿ok? Al menos de que hubiese un árbol ahí todo bien gigante y que lo corten en el aserradero, pues le pueden dar uno de esa longitud, ¿verdad? Pero no creo, ¿verdad? Entonces, o sea, lo ideal sería que se lo corten en poco en poco, pero como lo que nosotros queremos calcular es el pie tabla, pues sí nos funciona. Entonces, ¿qué hacen? 80 por 4 por 4 y eso es el pie tabla. Ah, no, 80 por 4 por 4 y lo dividen dentro de 12 y eso es el pie tabla, ¿sí? ¿Se recuerdan de la fórmula? Luego aquí nos dan el costo por pie tabla, 3.50. Entonces el resultado que les dé acá lo multiplican y nos da como tal el final. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a hacer el primero. El primerito pues está sencillo, sería 80 por 4 por 4, son 1280 dividido 12, entonces tenemos 106.6 periódico, vamos a ver, 106.6 periódico, 667 le voy a poner, y esto sería el pie tabla, y luego se multiplica por 3.50, que sería como tal el subtotal. Entonces serían 373.3. 3 periódico igual 3 le voy a poner. Y esto que serían quetzales. ¿Okay? Entonces aquí hay que ponerle una Q. Una Q. Y eso estaría. Entonces, ¿cuánto nos va a costar todas estas verticales de 10 pies? 373 quetzales con 33. Y así lo mismo hacen con las verticales, las horizontales, las inclinadas. Las horizontales pues son como tal estas, ¿verdad? Esto es horizontal. Inclinada se refiere a las del techo. Y para costaneras, aquí en el mismo ejercicio nos indica dónde están las costaneras. Y aquí están, ¿verdad? Las costaneras son las igual, digamos, que las inclinadas, pero las que van en el otro sentido. Entonces se puede decir que, mira, pues las que dice el ejercicio como inclinadas son estas de acá, porque teóricamente si van inclinadas, son estas que se ven acá. Pero las costaneras son las que van en el otro sentido en el techo, que serían estas de acá. Esas tres, ¿no? Entonces esas serían como tal las inclinadas. Bueno, para costanera, luego dice clavo para lámina. 6 libras a 6 quetzales por libra y de una vez nos da el dato, 36 quetzales se va a estar ahí. ¿Por qué? Porque 6 por 6, 36. Y aparte se le sumó que dos plafoneras de cadena
más dos candados, más armillas y 6 bisagras de 3x3 tuvo un costo de 180. Entonces aquí en costo, esto pues ya nos da el dato, entonces aquí en costo total lo que ustedes van a tener que hacer es sumar esto, más estos datos que les van a dar acá, y entonces eso sería el costo total. Luego aquí, suma de costos. En madera, ¿cuál sería todo el costo de madera? Pues simplemente suman lo que es madera, ¿verdad? Esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Clavo ya no es madera. Esto de plafonera ya no es madera. Luego el de lámina. Lo de lámina, miren, pues aquí vamos a tener las unidades y las longitudes de láminas que van a utilizar. Entonces, si quieren, pues ven los precios en internet y simplemente hay que ver cuánto cuesta la lámina de esta longitud y lo multiplican, ¿verdad? Entonces, láminas de 12, ¿qué precio tiene? Y se multiplica por la unidad, por la cantidad de láminas que van a tener. Suman todos esos datos y eso sería el dato de las láminas, ¿ok? Luego mano de obra. Esto de mano de obra pues no se tiene nada mayor por acá, sino que lo que tienen que hacer ahí es anotar cuánto creen que eh, cuánto creen que cobraría una persona que realice ese trabajo. Porque es una bodega de, vamos a ver, de 650 por 350. Imagínense ustedes que lo de una habitación o un poquito más, ¿sí? Lo de una habitación y un sanitario, ¿sí? Entonces no es tan grande. Pero ¿cuánto creen ustedes que se cobraría por hacer dicho trabajo? Eso es lo que notan ahí en mano de obra. Y luego costo total por armazones provisionales. Bueno, anoten aquí la suma de esto, ¿verdad? 36 más 180. Anotemos a eso ahí. Porque si no, pues serían otras cosas, ¿verdad? Y luego dice costo aproximado por metro cuadrado. ¿Qué es lo que van a hacer? El costo que se va a tener de mano de obra. Le suman lo de lámina. Y le suman lo de madera. Y le suman lo de costo total por armazones provisionales. Y bueno, vamos a tener un dato de todo, ¿verdad? El dato total de todo. Va. Eso. Luego, ¿qué van a hacer? Van a sacar el área de esta garita, de esta bodega, que diga. Entonces, ¿cómo es el área? Recuérdense qué figura es esta, es un rectángulo, entonces base por altura. La base por altura de toda esta bodega sería el área, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que les haya dado unos 10 metros cuadrados. Dividen el costo total que vayan a tener dentro de los metros cuadrados que tiene esa bodega y el dato que les dé lo anotan acá, y esto sería el costo aproximado por metros cuadrados. Y eso sería todo con este dato, así que los dejo por ahí porque si no se nos va el video mucho más extenso. Entonces un gusto siempre.